Bendiciones, que el Señor les bendiga en esta hora especial, que el Señor pueda estar con ustedes en esta nueva clase de hermenéutica, el origen de las dificultades. Esta ocasión vamos a estar desarrollando la clase sobre el origen de las dificultades en la hora de interpretar los textos sagrados. Veníamos estudiando en la clase anterior sobre la hermenéutica, la necesidad de tener una buena hermenéutica para poder interpretar los textos sagrados. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la correcta interpretación, sobre la mala praxis, sobre la interpretación errónea, el peligro de la mala interpretación. Y en esta ocasión vamos a estar desarrollando lo que es el origen de las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos en la hora de interpretar un texto? Todos nosotros somos lectores, en alguna vez hemos leído algún diario, alguna revista, alguna historia, algún cuento, hemos redactado algunos tipos de textos también, y por lo general tenemos que interpretar los textos para que podamos comprender tipos de textos, tiempo en los textos, porque también existen tiempos en la interpretación. No podemos mezclar todo lo sucedido en un solo momento, sino que también la interpretación tiene su tiempo. En el momento de la lectura nosotros vamos a ir entendiendo a qué tiempo pertenece cada lectura. Entonces, como lectores, nosotros, ustedes que van a estar viendo este video, tienen que conocer las dificultades, el origen de las dificultades o la dificultad muchas veces que tenemos como lector. Hoy en día pocos son los que lecturan, porque muchas veces no tenemos mucho tiempo, pero es bueno ocuparnos en la lectura para que podamos tener una buena interpretación. El origen, muchas de las veces nosotros obtenemos un texto en nuestra mano, pero si conocemos al escritor, es más fácil interpretar el texto que él lee, o sea, el texto que estamos leyendo o el texto del escritor. La idea, lo que nosotros vamos a interpretar es la idea del sujeto que había escrito tal texto. Más en esta ocasión vamos a tocar los orígenes de las dificultades, porque a causa de las dificultades muchas veces tenemos interpretaciones erróneas, y en esto es lo que la hermenéutica nos ayuda para que nosotros podamos tener una buena interpretación de los textos sagrados. Acá la importancia no solamente es todos los textos del mundo, sino que acá la importancia como cristiano es que nosotros podamos interpretar la Biblia de una buena forma o de la forma correcta. Así que yo le animo a todos los alumnos que van a estar viendo este video a que puedan seguir este estudio, el origen. Como lector, muchas veces nosotros tratamos de interpretar algunas frases, Todas las frases tienen párrafos, y en estos párrafos nosotros vamos a encontrar mensajes. ¿Cuántos tipos o qué tipos de mensaje está escrito en un párrafo o dos párrafos? ¿Cuál es el cuerpo del mensaje? ¿Con qué fin fue escrito ese mensaje? ¿O con qué fin fue escrito este párrafo? ¿Con qué fin, con qué finalidad fue escrito ese texto? Cuando un conocido me escribe, o cuando un conocido te escribe acerca de sus familiares, su estadía, su problema, cuando nosotros leemos su escrito,
ya más o menos que entendemos la circunstancia porque es un conocido, es una persona cercana que nos escribe. Mas cuando nosotros entramos a la Biblia, estamos lecturando una historia que ya para nosotros en los tiempos antiguos, a más de 2024 años, fue cerrado la escritura o fue cerrado la Biblia, la escrición o el escrito o la narrativa de la Biblia fue culminado. Mas cuando nosotros retrocedemos en la historia de la Biblia, que sería la historia de Moisés, cómo fueron escritos, cuándo inició Moisés a escribir esto, nos dará algunas dificultades para que podamos comprender. ¿Por qué? Número uno, ¿cuál es la dificultad? La antigüedad de la historia de la Biblia. La antigüedad, porque Moisés mismo escribió el Pentateuco, que sería Génesis, Éxodo, sería Números, Levítico, Deuteronomio. Moisés escribió, antes de Cristo, a 1500 años. Sabemos que el Antiguo Testamento tiene 4000 años. Entonces Moisés escribió a 1500 años antes de Jesucristo. Entonces muchas cosas venían aconteciendo. Entonces Moisés empezó a agarrar las recopilaciones de las historias de sus antepasados y comenzó a escribir. Y por ello muchas veces nosotros tenemos una mala interpretación porque nos cuesta retroceder al tiempo en la que estaba Moisés cuando escribió un texto. O más bien nos cuesta muchas veces retroceder al momento de la escritura porque el origen, la edad, el tiempo, la costumbre, el idioma era distinto. Entonces a veces nos cuesta un poco interpretar. Para ello tenemos que estudiar, para ello tenemos que enriquecer nuestro conocimiento, porque tenemos que interpretar de la mejor manera. Una persona que conoce la Biblia, cuando empieza a lecturar, sea el libro que sea, puede ser Abdías, puede ser Proverbios, puede ser Salmos, puede ser el libro de Ruth, puede ser el libro de Esther, puede ser el libro de Daniel, puede ser el libro de Habacuc, puede ser el libro de Mateo, Marcos, Lucas, etcétera. Así en fin. En un lector de la Biblia ya sabe lo que es la historia. Conoce al escritor como Mateo, el carácter de Mateo. Conoce cuando lee Marcos, ya sabe quién fue Marcos, ya sabe de dónde proviene Marcos, ya sabe de qué va a hablar Marcos. La diferencia entre los libros sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, son tres libros demasiado parecidos. Los evangelios, los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son libros que relatan los acontecimientos de la historia de Jesucristo. Entonces son libros muy parecidos. Más cuando una persona que no conoce la Biblia empieza a lecturar Mateo, no sabe lo que está aconteciendo, porque no tiene la base de lo que ha acontecido en libros anteriores. No tiene la base de lo que ha acontecido en Malaquías, porque nació Juan, en Zacarías, porque nació Juan, en otros libros proféticos como Isaías, el nacimiento de Jesús concebido por una virgen. No sabe, porque no entró en la historia. Más una persona que conoce, como ustedes que van a estar estudiando, que conoce quién profetizó el nacimiento de Jesucristo. Isaías. ¿Dónde fue profetizado? ¿En qué año? ¿A 700 o a 800 años antes de Cristo? ¿Sabe un lector? Claro que sabe. Por esto hay algunos orígenes que tenemos que desmenuzar hoy para que podamos conocer. Primera dificultad para la interpretación bíblica es no querer lecturar. Esta es la primera dificultad que una persona tiene porque no lee, porque no se llena de conocimiento, no adquiere conocimiento. Entonces muchas veces le dificulta poder hacer una buena interpretación.
Dios nos ha dado una Biblia en forma de una biblioteca con 66 libros, muy diversos entre todos. Los 66 libros son de épocas diferentes. No es una recopilación de libros parecidos, es una recopilación de historias que acontecieron en distintos momentos. La Biblia es un libro en cuanto a revelación, es que Dios nos ha dado a nosotros mismos, siendo a la vez una historia de redacción. Pero cada libro es un grupo de libros, tiene sus propias características. Necesita un estudio propio, especial, textual, para que se pueda comprender. Los libros surgen de las condiciones religiosas y espirituales de pueblos, hombres y mujeres que vivían en aquella época, parte del mundo que ahora llamamos Medio Oriente. Nosotros estamos queriendo interpretar una historia que aconteció en Medio Oriente. La lengua era distinta, hablaban hebreo, hablaban arameo, hablaban griego. Entonces para nosotros medio que dificulta. Nosotros no podemos hablar estos idiomas porque son idiomas demasiado antiguos. Nos costaría un estudio de 5 a 7 años de estudio para poder manejar como manejamos el español, como manejamos el inglés, como manejamos el guaraní, como manejamos el portugués. Nos costaría, porque no solamente es aprender, es interpretar las ideas y los mensajes de cada idioma. La antigüedad de los escritos, Moisés escribió sobre, como veníamos diciendo, en el año 1500 a.C., pero recogió sin duda antiguas crónicas de su pueblo redactadas en los tiempos patriarcales. Todo documento antiguo necesita estudios especiales, no solo a causa del lenguaje, que será ya lengua muerta, solamente accesible a los eruditos en la materia, sino también por la lejanía de la época que se haya de ver escrito estos conceptos e ideas. Según el material que nosotros tenemos hoy, interpretar una historia antigua como los derechos romanos, como los derechos humanos, que fueron escritos en el año 1500, hasta hoy en día en las universidades cuesta estudiar porque son larguísimos, son de contenido, de muchos contenidos. Entonces para nosotros cuesta interpretar, porque no solamente sacar una idea, es saber el contenido o el contexto o el contenido completo de lo que está en esa idea. El principio del origen de las dificultades es no poder lecturar. Otras dificultades que vamos a tener en las interpretaciones bíblicas son el idioma, otro es el tipo de lenguaje que utilizamos o el idioma que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos que tener una Biblia conforme a nuestro idioma. Si nosotros hablamos español, tenemos que utilizar una Biblia en español. Si nos cuesta lecturar la Reina Valera 1960, busquemos una Biblia de lengua sencilla, que nos explique, que nos ilumine conforme está escrito en la Biblia. En la Biblia hallaremos diferentes géneros literarios y modo de expresión. Diferentes géneros literarios y modo de expresión. Esto es lo que dificulta muchas veces. Nosotros no sabemos muchas veces comprender los diferentes géneros literarios y modo de expresión. Porque el que ha escrito la Biblia fueron escritos por 40 actores. La Biblia fue escrito por 40 actores. Entre ellos estaban campesinos, entre ellos estaban reyes, entre ellos estaban escribas, entre ellos estaban doctores, entre ellos estaban predicadores, profetas, reyes y sacerdotes. Entonces, de acuerdo a esto, cambia y varían los modos y géneros literarios y modo de expresión. Quien era de una clase media alta se expresa mejor para que una persona pueda comprender lo que está
o esta persona está escribiendo para tales personas. Al detallar las normas para la correcta expresión e interpretación de las escrituras, tendremos necesidad de volver a considerar los diferentes géneros literarios y las distintas expresiones lingüísticas que encontramos en las escrituras y que han de tomarse en cuenta si queremos llegar al verdadero sentido de los pasajes. Basta que tenemos aquí en la Biblia contiene libros verdaderos, históricos, seleccionados biográficamente, libros de poesía, libros proféticos, libros de sabiduría, aspectos de la vida del Señor en los evangelios, epístolas paulinas, apostólicas, géneros apocalípticos. Entonces tenemos diverso. Por ello hoy yo voy a estar enseñándoles para que puedan iniciar una lectura bíblica desde Génesis. Inicien desde Génesis. Y la Biblia, hay Biblia con concordancias. Busquen, investiguen, cómprense un libro se me fue el nombre, un diccionario bíblico, donde ustedes van a tener el significado de los nombres, porque los nombres bíblicos están en hebreo, otros están en griego, otros están en arameo. Entonces cada nombre de la Biblia tiene su significado. Y de acuerdo a los nombres y personajes, Dios hablaba. Dios usaba a Elías de una forma distinta. Dios usaba a Eliseo de una forma distinta. Dios usaba a Moisés. Todos estos nombres tienen significado. Y para que nosotros podamos tener una interpretación correcta, también tenemos que saber y comprender y aprender los significados de los nombres de los personajes también. Obviamente las expresiones detalladas de un poema no han de leerse como si formasen parte de una narración histórica. Y habremos de dar una intención o extensión o atención muy especial tanto a las figuras literarias, metáforas, símiles, paradojas, etc., así como a las secciones llenas de simbolismo. La Biblia es literal, simbólico y profética. No se puede empezar de lo simbólico, literal o profética. Es literal, simbólico y profética. ¿Por qué? Primero está lo literal. Se vivió, un día se vivió. Hubo personajes literarios, hubo personajes visibles, hubo personajes vivientes. Entonces es literal, se vivió un día y hasta hoy nosotros estamos viviendo el simbolismo de las historias. En este capítulo hemos querido echar un vistazo al campo de amplias perspectivas con el fin de darnos cuenta de la labor a realizar. El explorador, antes de emprender una jornada trabajosa y fatigosa a través de las difíciles interpretaciones, nosotros también hoy queremos ver las perspectivas de los alumnos. ¿Cuál es tu perspectiva de la Biblia? ¿Hasta dónde usted conoce la Biblia Sagrada? ¿Cuál es tu dificultad para interpretar? ¿O cuál es tu dificultad al momento de lecturar la Biblia? ¿Hasta dónde usted entiende? ¿Hasta qué punto va tu conocimiento bíblico? ¿Hasta qué momento usted entiende o cómo iniciaste a comprender la Sagrada Escritura? Yo le voy a pedir a los alumnos si pueden hacer un resumen escrito y enviarme a mi número personal para que yo pueda estar viendo la idea. No hace falta que hagan 2, 3 hojas, hagan un resumen. ¿Qué idea usted tiene de la Biblia? ¿Para qué fue escrito? ¿Cómo fuiste alcanzado por la palabra? ¿Qué pensamiento usted tiene acerca de la palabra? O agarra un versículo bíblico de la Biblia, un tema que a usted le guste.
y desarrólleme la interpretación. Usted puede hablar de la vida de Job, usted puede hablar de la vida de Esther, usted puede hablar de la vida de Daniel, ustedes pueden hablar de la vida de Jesús, pero interprétenme un pasaje bíblico y pónganme también las dificultades. Esto yo voy a estar haciendo en Word y voy a estar enviando a los alumnos como una prueba parcial de dificultades de interpretación, así para que yo pueda ver hasta dónde va el conocimiento y cuál es la idea que ustedes tienen acerca de la Biblia, o cuál es la perspectiva que ustedes están teniendo acerca de la palabra del Señor. Me quedo por acá, no quiero extender mucho, estoy más o menos resumiendo los estudios para no cansarles con muchas palabras y que se queden también ustedes lecturando los materiales. Dios les bendiga en esta preciosa hora.